Televisa presenta. ¿Cómo están? Yo soy Sergio Valle, bienvenidos a la mesa de pros y contras. Esta noche vamos a poner sobre análisis la situación económica del Estado, la situación en materia de generación de empleo del Estado, lo que depende del Estado en términos de una estrategia para poder solventar o resolver los problemas económicos que haya, y lo que no depende de él, es decir, desde donde lo que depende más del entorno nacional y del entorno internacional, desde luego. A partir de una pregunta, ¿no? ¿Hay crisis económica en Sonora? ¿Hay recesión económica en Sonora? ¿Hay problemas para generar empleo en Sonora? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, de eso vamos a platicar en esta mesa de pros y contras. Les agradezco mucho a mis invitados esta noche, les aprecio mucho que hayan podido venir. Lorenzo Valenzuela es el secretario del Trabajo en el Estado. ¿Cómo está? Muchas gracias, Sergio. Es un gusto estar contigo. Muchas gracias, secretario. Bienvenido. Creo que es la primera vez, ¿verdad? Sí, señor. Sí, la primera vez. Nos hace todo el favor de venir. ¿Sí? Así es, muchas gracias. Bienvenido, gracias. Está Gerardo Vázquez, que es presidente de INDEX. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Bienvenido, Gerardo Vázquez, como presidente de INDEX, es que agrupa a toda la industria maquiladora. A ver, dame un dato. ¿Cuántos empleos genera la industria maquiladora en Sonora? Según el IMSS, tenemos 129,000 empleos directos en programas IMEX, que son industria maquiladora y manufacturera de exportación. 129,000. Sí. Marco Antonio Córdoba, economista, vicepresidente del Colegio de Economistas, académico, investigador, y quien también ha tenido la gentileza de colaborar con nosotros en algunos espacios de pros y contras, y en otros que también hemos coincidido. Marco Antonio, te agradezco mucho que hayas podido venir. Un gusto estar aquí con ustedes, Sergio. Quiero decirles también y recordarles que este espacio de pros y contras se transmite todos los lunes a las 9 de la noche por la señal de Televisa Sonora, que es el 12.1 en señal abierta y el 112 de cable, desde la región central del estado, acá en Hermosillo, hasta la región sur, todo lo que abarque los valles del Mayo y del Yaqui. Le mando un saludo también a toda la gente que tiene la gentileza de acompañarnos en aquella región del estado. Y los sábados le tengo una retransmisión de este mismo espacio, de este mismo tema, a las 9 de la mañana, ya en la red estatal de Televisa Sonora. Le adelanto también que espero más adelante poder platicar vía telefónica, porque no está en la ciudad, con el dirigente de la CTM en Sonora, con Javier Villarreal Gámez. Es importante que le podamos poner nosotros sobre esta mesa la mayor cantidad posible de análisis, de opiniones, de razones, de argumentos sobre lo que está sucediendo en el terreno económico, íntimamente ligado con la generación de empleos en Sonora. Y esto pues nos atañe a todos los que tenemos una chamba, que tenemos un trabajo, que somos empleados de alguna empresa, que tenemos alguna empresa, que alguien genera empleo para nosotros o que nosotros generamos empleo para alguien. Nos atañe a todos. No es un asunto menor y no es un asunto que no nos debe importar. Es un asunto que por lo menos, creo yo, tenemos el deber como sociedad de tratar de entenderle, ¿no? Vamos a empezar de allá para acá con una introducción sobre pues lo que a cada quien le toca, porque son perfiles distintos en la generación de empleos, en el análisis de la situación económica y en cómo mantener esa paz laboral tan importante para que vengan las inversiones de México y de otras partes del mundo. Marco Antonio Córdoba, tú como investigador, como economista, ¿cuál es tu análisis hasta ahorita de la situación económica que tenemos en Sonora, ligada, si te da el tiempo, a la generación de empleo? Claro que sí, Sergio. La situación económica de la entidad es complicada. De acuerdo a la información que publicó INEGI la semana pasada, la economía de la entidad registró una caída del 0.3% en el segundo trimestre, similar al primer trimestre. Técnicamente estamos, se puede decir que es una recesión económica la que tiene la entidad. Si cruzamos esta información con otros indicadores como el consumo, de acuerdo a las ventas, al mayoreo y al menudeo, pues igual al segundo trimestre registró una caída del 7.1% las ventas, al mayoreo y al menudeo aquí en la entidad.
También hay una disminución en la inversión extranjera directa aquí en Sonora al segundo semestre. El año pasado se registró más bien un ingreso de 650 millones de dólares. Este primer semestre, el dato que se tiene son de 450 millones de dólares. De 650 a 450. A 450. Estamos hablando de 200 millones de dólares menos de inversión. En relación al año pasado. Al año pasado, en el mismo periodo. En el mismo periodo. Hay una disminución en la inversión pública, tanto a nivel federal como a nivel estatal, lo cual pues eso implica pues una menor actividad económica. No hay obra, pues. Hay una disminución, hay obra, pero menor en relación al año pasado. Sí, entonces eso hace que la actividad económica, la actividad productiva de las empresas tienda a ser menos. Si vemos los sectores que han presentado ese bajo dinamismo y que han causado pues esa caída en la actividad económica de Sonora, pues tenemos el sector de la industria de la construcción con una caída del 30%, en señal de una menor inversión pública y privada. Y sobresale en esta información que presentó INEGI pues una caída del 2.3% del sector servicios, en especial por lo que señalaba hace un momento, una caída en la actividad comercial. Entonces ya el sector servicios está resintiendo ese bajo dinamismo de la economía sonorense. ¿Qué engloba el sector servicios? El sector servicio es comercio, restaurantes, hoteles, servicios profesionales, hospitales, educación, servicios, el servicio de gobierno también. Sí, entonces es una rama bastante importante, ¿no? Y bueno, esto ha impactado en la generación de empleo aquí en la entidad. De acuerdo también con información de INEGI, a una encuesta que publica en el segundo trimestre, la tasa de desempleo, la tasa de desocupación se incrementó del 4.1% al 5.1%. El año pasado, en junio, fue de 4.1%, este año es del 5.1%. Es decir, el número de personas desocupadas se incrementó. Y te lo pongo en números absolutos. El año pasado las personas que no tenían empleo, que estaban desocupadas, era de 50.900 trabajadores. Este año, de acuerdo ya a la información, son 60.900, es decir, 9.000 empleos, más bien 9.000 personas desocupadas en relación al año anterior. A ver, son muchas cifras y todas son bien importantes, así que perdón que te ponga la pausa. Estamos hablando que en este momento en Sonora hay 60.900 personas sin trabajo. Es información al mes de junio. Al mes de junio. Al mes de junio. INEGI publica una encuesta trimestral. La encuesta de... cercano al 60.900. Sí, porque recoge. Es lo más reciente, la información más reciente que se tiene, y es una encuesta trimestral que desglosa el empleo aquí en la entidad. Eso por el lado de INEGI. Si revisamos las cifras de empleo formal, vemos que ha registrado una desaceleración en la generación de empleos formal aquí en la entidad. A septiembre la tasa de crecimiento fue anual, la tasa de crecimiento anual fue del 1.5%, por debajo del 5% que estaba registrando en el 2006. Hago referencia al 2006 porque en ese año la economía de Sonora registró un crecimiento del 5.7%, ¿no? Entonces se generaron los 35,000 empleos que requiere de manera anual la economía. Este dato en cifras significa que de septiembre a septiembre la economía estatal creó más de 9,000 empleos formales. Se generó empleos, esa es una buena señal. Sin embargo, está por debajo de lo que requiere el mercado laboral en la entidad, que en promedio anda en los 35,000 empleos anuales, ¿no? Entonces, ese estancamiento económico en la entidad se ha reflejado en una menor generación de empleo. Bien, entonces, a ver, recapitulando, porque quise empezar contigo, Marco Antonio, porque pues, los datos que tú nos aportes van a ser el punto de partida para el análisis que haga Gerardo Vázquez, para el análisis que haga también el secretario del Trabajo y también que pueda hacer Javier Villarreal cuando hagamos contacto con el dirigente de la CTM. Quiero decirles que aquí en el estudio está los colaboradores de Javier Villarreal, justamente están ellos tomando nota para que cuando llamemos a Javier Villarreal, él tenga el dato correcto, tenga, digamos, el dato preciso de lo que se ha comentado aquí en la mesa, para que no lo agarramos con los dedos detrás de la puerta, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Se trata de que entendamos este tema. A ver, entonces, ¿está Sonora en una recesión? Una recesión técnica,
por dos caídas, del primer trimestre cayó, el segundo trimestre cayó, cifras negativas, entonces podemos decir que es una recesión técnica. Y bueno, es una recesión que tiende a ser leve, porque la caída es marginal. Sí, entonces es una recesión económica técnica, la podemos decir, pero que tiende a ser leve. Todavía no tiene ese grado de profundidad, ¿sí? De una caída del 4 o 5%. Es algo marginal, ¿sí? Entonces los focos rojos están prendidos, pero con una intensidad que tiende a ser leve. Una crisis, cuando hablas de crisis, estamos hablando de una caída fuerte de la economía durante un año. Un desplome. Un desplome. Y bueno, no es el caso. No es el caso. No, aquí es una recesión, o sea, estamos en la parte, va hacia abajo la economía sonorense y ahí al fondo está, bueno, ya la crisis, ¿no? Entonces, es buen momento para tomar medidas a nivel institucional, empresarial y, bueno, la clase trabajadora. ¿Cómo se refleja esto en el sector que tú representas, Gerardo Vázquez? Bueno, primero, nosotros, la manufactura de exportación tiende a llevar muchos indicadores de desempeño que permitan tomar decisiones en momentos estratégicos. Creo que vale la pena reflexionar primeramente que no se trata de maquillar cifras, sino de poder reflexionar en dónde estamos parados, porque lo que queremos es un mejor Sonora, y cómo podemos desarrollar y potenciar las fortalezas y debilidades. Ahorita estábamos platicando o nos estaba comentando de todos los indicadores y vemos nosotros si hay un decrecimiento por alguna causa raíz que tenemos que identificar. Por el otro lado vemos a nuestros estados cercanos, por ejemplo Chihuahua, Baja California, Sinaloa, que compartimos frontera, compartimos territorio, culturas, hasta familias, y que en esos estados tienen un crecimiento diferente al nuestro. Por ejemplo, ¿Han crecido? En el caso del reporte que da México, ¿cómo vamos? Por así decirlo, el crecimiento en generación de empleo, comparan año con año. Ellos comparan 17 con 18, habría que comparar 18 con 19, pero ellos comparan que Baja California creció 131%, que Chihuahua creció 83%, Sinaloa 65% y Sonora 31%. ¿Qué hacemos ante esto? Bueno, ¿cómo se viene? ¿Por qué? Si compartimos territorio, zona limítrofe, nosotros todavía tenemos una ventaja, compartimos con Texas, con Nuevo México y con California. Entonces tenemos mar, tenemos cuestiones adicionales competitivas y decimos, y un territorio muy grande. A ver, Sinaloa creció más que nosotros, Sinaloa no tiene frontera. Así es, entonces decimos, ¿qué está pasando? Y esto lo venimos identificando desde atrás. Ahora, eso es en cuanto a uno de los indicadores. En el indicador de lo que es el crecimiento económico, viene igual, Baja California 2.4% de crecimiento, Chihuahua 1%, ya no es tanto, pero tienen un volumen muy grande de exportaciones, y Sinaloa 2.6% contra Sonora 0.1%. Entonces, creo que es un momento de reflexión, de decir, algo está pasando que debemos, tanto autoridades, sector empresarial, académicos y sector laboral, tenemos que tomar decisiones y acciones muy responsables, porque se necesitan más de 20,000 empleos por año. No los estamos generando. Yo sé que se han hecho esfuerzos extraordinarios, que está llegando ciertas inversiones, pero son inversiones, por ejemplo, los proyectos de energía solar. Esos te generan un ingeniero, un administrador y 5 personas que limpien vidrios. Además, el CAPEX de la inversión, si en un proyecto de $100 millones, el 80% se va al país que lo vendió, digamos. La inversión de $100 millones en un proyecto de energía solar, 80 millones se van, por así decirlo, a China. De los 20 millones, el soft cost de lo que es algo que se llama developer fee es 10 millones, que tampoco se queda aquí, y nos queda entonces solamente un porcentaje muy pequeño con una generación de empleo muy mínimo. ¿Qué habría que hacer? Dame oportunidad de que ir al corte y regreso para que tú me des tu punto de vista sobre lo que hay que hacer, y luego ya pasamos para que el secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, también nos dé su análisis, sus respuestas sobre las cifras que ellos tienen y cómo están enfrentando esta situación. En la mesa de pros y contras, ya regreso.
A ver, recapitulo de lo que llevamos hasta ahorita en el primer bloque. Sonora, según los datos que nos comparte aquí, que son datos oficiales, Marco Antonio Córdoba, el economista, Sonora está en una recesión leve. No es profunda, es marginal, pero se ubica en una recesión. Hay una disminución en el gasto público, hay menos obra, hay menos generación de empleo y menos consumo, y esto está ocasionando ese fenómeno que se conoce como recesión técnica leve, lo aclaró muy bien. Luego, Gerardo Vázquez, presidente de Index, nos da un comparativo de por qué, de cómo han estado creciendo los estados de los que somos vecinos en Sonora, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, incluso Sinaloa, que no tiene frontera con los Estados Unidos como nosotros, sí ha crecido más de lo que nosotros, creo que el doble, ¿verdad? Sí, más o menos el doble ha crecido Sinaloa que Sonora. Bueno, hay que hacer algo, hay que tomar medidas responsables entre todos los sectores involucrados para revertir esto que está sucediendo. Algo así decías, Gerardo. ¿Qué es lo que habría que hacer desde tu punto de vista? Creo que tenemos que ser muy responsables y conocer que la manufactura de exportación, en este caso nuestro sector, es muy sensible a los mercados internacionales y a los costos de productividad. Por ejemplo, la empresa que se acaba de anunciar su salida, que en este caso Gildan, así es, ellos es por una decisión de negocio, totalmente de acuerdo. Y platicando con ellos, pues sí, es una decisión de negocio, pero ¿cuál es la decisión? O sea, la causa raíz de la decisión, ¿cuál es? Todos los que conocemos de manufactura, que hablamos de competitividad, sabemos que es el costo. El costo está conformado por los insumos, por los indirectos y por la mano de obra. En este caso, pues había líneas de proceso que costaban ya más que el producto. Y lamentablemente también no se reflejaban directamente con los trabajadores en sus sueldos. Por ejemplo, ellos se van a Honduras. El salario diario en Honduras es de 260 y tantos pesos. Es mucho más que aquí. El salario diario en Honduras. Entonces, ¿van a pagar más que aquí? Entre comillas, el salario diario, ellos prefieren pagárselo al trabajador que en el costo adicional de los conceptos que tiene el contrato colectivo. ¿Cuál es el costo adicional? Ya íbamos también a la parte que no me dejará mentir el licenciado Valenzuela, porque es el contrato colectivo que está registrado en la Secretaría. Algunos costos adicionales. Artículo 40. La empresa otorgará al secretario general del sindicato y a otras personas integrantes del mismo 3 boletos de avión ida y vuelta a cualquier parte de la República Mexicana o su equivalente en dinero. Y dice... O sea, si no los ocupan el año... No importa, así es. Cuando tenga que acudir a un congreso, consejos, seminarios que celebran las autoridades de la CTM. También el pago además se hará no con boletos, sino que se hará en efectivo. Y por ahí le seguimos sumando, entre algunas cosas, la marca de los uniformes. Tiene que ser, no voy a decir la marca para no hacer el comercial, pero es la marca más cara y está por contrato colectivo. Tiene que ser el calzado específico con una marca que también es la más cara. Aquí está en el contrato colectivo, no estoy diciendo ninguna situación. Adicionalmente, por ejemplo, como ayuda para los festejos del aniversario del sindicato, la empresa aportará la cantidad de 20,000 pesos anuales. Y le puedo seguir, ¿verdad? El 46. La empresa proporcionará becas para hijos estudiantes de los trabajadores sindicalizados y será la cantidad de 25,000 pesos mensuales. Mensuales, en becas. En becas, 25,000 pesos mensuales. ¿Quién define a quién darle esas becas? El sindicato. Entonces, o sea, la empresa da el dinero y el sindicato decide a quién se lo reparte. Así es. Y le puedo seguir leyendo. La empresa se compromete a descontar del sueldo de cada trabajador sindicalizado. La cantidad es baja, eso no hay, ¿verdad? Pero eso es para no es la cuota sindical. A ver es si para otros. Entonces, la bronca no es el sueldo. La bronca no es el sueldo. Es todos los agregados. Todos los agregados que de alguna manera... ¿Por eso se fue Gildan? Gildan se va por la decisión de negocio que le cuesta mucho más producir en México que producir en Honduras, cuando en Honduras el salario mínimo es de 260 pesos. Entonces, si haces un análisis causa-raíz documentado y que identificas, dices, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí tienes más cerca tu principal consumidor, aquí tienes mucho más cerca. Entonces, resulta que yo, en lo personal, por ejemplo, a nivel nacional, tengo una excelente relación con CTM. CTM es una institución seria que ha dejado muy buenas cosas para el país. ¿Pero? Ha tenido aciertos y desaciertos.
Y en todos lados, por ejemplo, en Coahuila, en Guanajuato, en todos lados donde tenemos CTM, no tenemos estos excesos. A ver, vamos a darle paso ya al secretario del Trabajo, pero nada más, Gerardo, para ver si interpreté bien esta parte final tuya. Y ahorita seguimos, porque ya que hablemos con Javier Villarreal, también tenemos que volver a poner sobre la mesa este tema. ¿El problema entonces sería con la CTM local, no nacional? La CTM local ha dejado muchas cosas buenas para el estado de Sonora. Yo Sí, creo pero que actualmente el liderazgo tiene que ser un liderazgo que conozca lo que es la manufactura de exportación para que vean lo sensible que es. Por ejemplo, ahorita ya vamos a entrar en las revisiones contractuales y que ellos puedan ser los sensibles de que se puede romper el equilibrio entre los factores de la producción y el capital. Cuando se rompe ese equilibrio, cuando cuesta mucho más el sueldo que lo que se está vendiendo a niveles de mercados internacionales, y que ahorita estamos viendo, por ejemplo, el e-commerce, que hoy la gente compra en su aplicación que se la mandan desde China y ya no se hizo aquí. Entonces, bajan las ventas y el liderazgo actual tiene que entender que es tan sensible esto que se nos pueden empezar a ir como se nos han estado yendo otros cerca de 3,000 empleos, no que cierren, sino que ya no llegan a Sonora por esos agresiones. Bien, ¿cómo se lee, secretario del Trabajo Horacio Valenzuela, desde la posición del gobierno del Estado, lo que han dicho aquí nuestros dos invitados, Gerardo Vázquez, Marco Antonio Córdoba? Muy bien, Sergio, mira, desde luego compartir con los compañeros de la mesa, pero algo me hace ruido, no me suena bien. Con los datos que da el maestro Córdoba, y que son datos del INEGI, de cómo ha caído el empleo. Sin embargo, es algo paradójico. Yo tengo ferias del empleo hace 30 días para jóvenes ahí en la universidad, con 600 vacantes, y solamente fueron 100 jóvenes. El miércoles tengo otra de 600 vacantes también en el Centro de Usos Múltiples, y vamos a ver el comportamiento. Recorremos los parques industriales y en todas partes se solicita personal. Vamos a Nogales, a la industria maquiladora, y hay 2,000 vacantes permanentemente. Vamos a Agua Prieta y hay cerca de 1,000 vacantes. Entonces, ¿cómo explicarnos esto que está ocurriendo? Ahora, la economía de Sonora básicamente depende de actividades primarias, fundamentalmente. Todavía no hemos avanzado mucho en incorporarle valor agregado a lo que es el producto que sale del campo, el trigo, ¿sí? Toda la producción hortícola que me genera mucha mano de obra. Y entonces esas actividades estacionales se mueven. Por ejemplo, lo que son los meses de junio, julio y agosto, se me caen los jornales y se reactiva otra vez en septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y cierro muy fuerte. La prueba es que estamos trayendo, los agricultores y los productores hortofrutícolas están trayendo trabajadores del sureste del país, básicamente de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, de Hidalgo, Tlaxcala, de Guerrero. Entonces, desde luego, sin dejar de reconocer que estamos rankeados, Sonora, dentro de las 10 entidades del país que tienen un crecimiento, tal vez no del tamaño como lo tienen los estados vecinos. Sin embargo, hay una estabilidad, hay una tranquilidad. El tejido social en Sonora es tranquilo, es aceptable. Yo he platicado mucho con Gerardo Vázquez de este tema. A mí me hace mucho ruido, y hoy casualmente él en una colaboración en un periódico local decía que atribuía en parte a la salida de esta empresa a tener un contrato colectivo muy obeso, a tener prestaciones como es el transporte, como es el comedor. Y pareciera que se pierde de vista que todos estos beneficios que le da a la empresa al trabajador, de alguna manera el beneficiario también es la empresa, porque le repercute al garantizar que el trabajador llega puntual, y que a mediodía no tiene que ir a comer a su casa y que tal vez ya no regresaría. Y la industria maquiladora de exportación,
el modelo de negocio de ellos es que compiten con empresas semejantes de todo el mundo y son millones de productos que hacen. Entonces tienen metas y objetivos a cumplir, siempre están trabajando a marchas forzadas. Entonces todas estas prestaciones que se le otorgan al trabajador que se las ha ganado por el transcurso del tiempo, por un buen desempeño, por puntualidad perfecta, por asistencia perfecta, por ponerle el extra para poder alcanzar los estándares y las metas que le piden, se ve reflejado y premiado en un mejor salario. Eso siempre será bueno. Las luchas históricas que se han dado en las relaciones obrero-patronales en busca y la conquista de mejores prestaciones son válidas, son éticas, se vale. Es legítimo que el trabajador y las organizaciones sindicales busquen mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Como igual es legítimo que las empresas busquen también obtener ganancias. ¿Y cuál es el rol de la autoridad? Procurar ser un buen árbitro, ser un buen interlocutor, dejar atrás las viejas prácticas de la intolerancia y negociar el todo y nada, aquella política a veces intolerante, muy dura. Eso finalmente lo hemos venido dejando atrás, construyendo una nueva cultura laboral sobre la base de la responsabilidad. La CTM sabe que no se puede pegar un balazo en el pie, no puede dinamitar esos puentes para que venga más inversión, porque finalmente a quien le conviene son a los obreros, porque los salarios habrán de mejorar cuando hay más empresas que ofrezcan buenos salarios decentes, bien remunerados, y esa es la lucha. Hoy tenemos en Sonora un nuevo clima laboral, una nueva cultura laboral que con mucho esfuerzo hemos ido construyendo, y de la mano, desde luego, con las organizaciones obreras de todas las expresiones políticas y también de los empresarios. Mi reconocimiento a ellos, porque ellos son los empleadores. En 4 años de gobierno de Claudia Pavlovich solamente hemos tenido 3 problemas de huelgas que se han resuelto en una semana. En una de ellas, el tema fue por el repudio al plan manager de esa empresa, ¿sí?, que les daba una paleta roja si ibas a ser del 2 o una paleta verde si ibas a ser del 1. Y a estar observando y estar lastimando sentimientos de dignidad de los trabajadores, de tal manera que el repudio fue generalizado. Contra eso, la autoridad laboral, ¿cómo puede mediar para evitar? Si era un rechazo generalizado. Aquí Gerardo nos ayudó y lo entendió, se sumó a esta lucha. Y yo fui a la planta a exhortar a los trabajadores, a 600 trabajadores, y fue unánimo el rechazo, porque no querían a esta señora. Si entonces la autoridad del trabajo tiene que velar por garantizar un clima de respeto, de tolerancia. Él mismo nos decía, hay un 01800 en la empresa, el corporativo, desde luego no está de acuerdo con esas prácticas, y hay que denunciarlo y hay que ponerlo. Y ese movimiento duró una semana o menos, de lunes a viernes se resolvió. No los queremos, sin embargo la realidad es que se presenta. Bueno, tengo que ir a un corte y regreso. Estamos en la intervención del secretario del Trabajo, Horacio Valenzuela, aquí en la mesa de pros y contras, buscando el equilibrio, un poco el tema de las cifras. Ahorita vemos también, entonces, cómo empatar lo que dice el INEGI contra pues lo que está usted diciendo y lo que está haciendo el gobierno del estado para generar empleos. Y también espero ya la comunicación con el dirigente de la CTM, con Javier Villarreal, que originalmente pues, también estaba invitado a la mesa, pero él no está en la ciudad. Pero le vamos a hablar por teléfono, ya quedamos.
Pues no es nada fácil, la tarea es difícil, la tarea de mediar entre el plan de negocio, entre el propósito original de tener una empresa, que es la generación de riqueza, y entre la relación con los trabajadores y lograr también mejores condiciones para los trabajadores. Entonces debe ser muy trabajosa la silla del secretario del Trabajo en esa parte, porque hay que encontrar ese equilibrio, porque es tan lícito y tan legal que alguien llegue y con todas las de la ley ponga un negocio y quiera ganar dinero, como aquel que es empleado, pues pretenda también mejores condiciones de trabajo. ¿Cómo hacerle ante todo eso? Por ejemplo, de lo que estamos diciendo ahí, ya está Javier Villarreal en la línea, ahorita vamos a hablar con él, pero para terminar, secretario, la intervención que usted estaba haciendo y la reflexión sobre los datos que nos dan nuestros otros dos invitados. Hemos avanzado mucho, mira, Antes la práctica era que cualquier dirigente sindical emplazara a huelga por firma de contrato, a pesar de que no tenía trabajadores ese sindicato de esa empresa, y la autoridad, ante la presión de esa organización sindical, le daba curso a una demanda que venía a desestabilizar a la empresa. Hoy quedó atrás esa práctica. Hoy, de acuerdo con la reforma laboral reciente del 1 de mayo, este 1 de mayo pasado, si algún sindicato quiere emplazar a huelga por firma de contrato a una empresa, me tiene que acompañar al menos el 30% de la firma de los trabajadores de esa empresa para poderle dar curso a esa demanda. Ahora, si se plantea una demanda de titularidad en un conflicto intersindical, al menos el 50% más uno de los trabajadores tienen que apoyar esa demanda del líder sindical. Y eso de alguna manera ha frenado aquellos emplazamientos locos que no tenían otro sentido que la extorsión. Entonces, por eso digo que vamos avanzando en un terreno difícil, no fácil, pero hemos encontrado sí el apoyo, la solidaridad, el compromiso de las organizaciones obreras que se están sumando al esfuerzo del gobierno del Estado para poder generar esta paz laboral, que hay que entenderla bien, no es la paz de los sepulcros. No se puede anular a cero ni aniquilar cualquier aspiración o deseo de un trabajador que quiera ver en su cheque un mejoramiento para poder ayudar a sus hijos, darle educación a sus hijos, aspirar a una vivienda digna, a poder mejorar sus condiciones de vida. Sigue siendo el empleo la mejor ruta, evidentemente, para poder abatir la pobreza y la marginación, la generación de empleos. Y entonces en esas políticas públicas de nuestra gobernadora estamos empeñados mucho en generarle un clima de confianza, de certidumbre y de paz laboral. No ha sido fácil la tarea, sin embargo, vamos bien. Estos detalles que se presentan son detalles que nacen precisamente a raíz de esa aspiración legítima, de esa lucha de las dos partes. Pero Sonora va bien, vamos a cerrar el año con poco más de 20,000 empleos formales. Dice Marco Antonio que son 35, los datos que yo tengo es que son 20,000 los que nos demandan, los que recién se incorporan a un mercado laboral por cumplir 18 años o los que van terminando de las universidades. Todavía el mes pasado llevábamos 77,000 empleos formales en los 4 años de gobierno de Claudia Pavlovich. Bien, tengo en la línea telefónica al dirigente de la CTM. Si hay algo que quieran decir, Marco Antonio, Gerardo, adelante, ¿no? Ya les repartí los turnos ya al principio, ahorita pues ya vamos sobre el tercer bloque. Entonces, este es el último bloque, dura el doble de los anteriores, dura 26, 27 minutos, pero es el último, así que saquen el resto, pues porque después no nos va a alcanzar el tiempo. Javier Villarreal, ¿cómo estás? Dirigente de la CTM, la línea telefónica. Muy bien, Sergio, muy bien por acá en la Ciudad de México, en la tierra de Gerardo Vázquez. Ándale, mira, aquí estamos poniendo sobre la mesa el tema de la situación económica del Estado, el tema de la generación de empleos. Obviamente tocamos el tema de Gildan, la empresa que acaba de anunciar su retiro el próximo año, cómo empatar el legítimo derecho del empresario de generar riqueza, de invertir y generar riqueza, con el legítimo derecho de los trabajadores
de trabajar y obtener las mejores prestaciones que le sea posible obtener por ese trabajo que está desempeñando. El punto medio quizá se encontraría en la Secretaría del Trabajo. Dice Gerardo Vázquez, te pongo en antecedente, aunque ya sé que te han estado pasando los antecedentes y es muy importante, que habría que entender el modelo a veces de negocio, por lo menos de la industria maquiladora, y me daba aquí él algunos ejemplos de algunos contratos colectivos de trabajo que pues parecieran obesos. Entonces, ahora sí, te escucho. Mira, yo creo que tenemos que participar todos como buenos sonorenses en el desarrollo y crecimiento del Estado, pero yo creo que sin una situación de confrontación o descalificación. Estas prestaciones que alcancé a escuchar, que mencionó Gerardo, derivados del contrato colectivo de trabajo de esta empresa Cactex, pues la verdad son mínimas esas prestaciones, es decir, no es algo, por Dios, que vaya a quebrar a ninguna empresa. Hay otras empresas que tienen muchas más prestaciones y que están perfectamente bien económicamente. El tema que se dio en esta empresa es un tema de mercado, perdió clientes importantes en Estados Unidos, a mí me lo dijeron los representantes de la empresa, su relación con el sindicato es extraordinariamente buena, y bueno, pues son situaciones que se dan, tan es así que no solo se retiran de Hermosillo y Agua Prieta, se retiran de otros 3 estados del país. Entonces eso echa por tierra cualquier descalificación en cuanto a malas relaciones laborales en Sonora o costo del contrato colectivo. Eso para nada es cierto. Incluso hay otros beneficios que no mencionó Gerardo, pero que tienen que ver con bonos de producción, lo cual hace incluso el salario mejor en Hermosillo que allá en Honduras. En Honduras no se va para allá la empresa ya tiene plantas allá. Lo que va a hacer sencillamente en virtud del mercado que se perdió, bueno, pues reducir operaciones. Yo creo que el tema de Sonora, compararlo con Sinaloa, en este caso Sinaloa, ya quisieran en Sinaloa tener el potencial económico que tiene Sonora, no hay punto de comparación. La verdad es que si allá por situaciones de coyuntura creció económicamente más que Sonora, pues habrá que ver la proporción de Sonora con Sinaloa, y después de lo que ha pasado en Culiacán no creo que vayan a tener posiblemente los mejores números. Lo que sí pudiéramos reconocer, y no es nuevo esto, que en Chihuahua, en Baja California, pues hay una cantidad mayor de empleos en la industria maquiladora. Esto se entiende porque es histórico, desde hace mucho tiempo viene la industria maquiladora avanzando allá, pero en Sonora no hacemos malos que eso. Yo creo que en Sonora se ha crecido mucho, tenemos en lugares como Nogales, incluso Agua Prieta, con esta baja, en Agua Prieta faltaban 2,000 trabajadores no hace mucho tiempo. Incluso las empresas están dispuestas a crecer en función de que haya más mano de obra disponible. Yo creo que en lo general Sonora está bien. Tenemos que trabajar más que en criticar los esfuerzos del gobierno o satanizar una posición de la CTM de Sonora, buscar entre todos cómo avanzar. Nuestra relación es extraordinariamente buena con todos los organismos empresariales de Sonora, menos en este caso con el actual dirigente de INTEX, y ya pronto seguramente habrá un relevo en el cargo y las cosas se habrán de mejorar. Pero en lo general creo que la relación es positiva, es sana. La CTM de Sonora es ejemplo, y lo digo con todas sus letras, es ejemplo comparado con muchas otras federaciones de la CTM en el país, contrario a lo que afirma Gerardo. Alusión directa, Gerardo Vázquez. No se lleva bien contigo la CTM, me lo acaba de decir Javier Villar. Al revés. Tenemos diferencias, pero podemos tener soluciones. Desde mi punto de vista, es necesario, por ejemplo, no me dejará mentir el secretario porque él estaba presente. Hace un año, cuando se estaba teniendo una negociación, estaba Javier también, con los directivos de Gildan, ¿verdad? Y en ese momento les dijo Enrique, les dice, oye, pero lo que me estás pidiendo va a ser que se vaya la empresa de aquí. Y Javier, tú no me podrás dejar mentir, ¿tú qué le dijiste? No nos amenacen, ni se van la empresa. Y también le comentaste, empresas van, empresas vienen. Y creo que ese no es un trato correcto a alguien que se está viniendo de un país a invertir a nuestro país
para tener cuestiones así. Yo creo, fui líder sindical en Baja California, conozco de esto. Creo que hay equilibrios y respeto que debemos de manejar unos con otros. Habrá organismos empresariales que tienen compromiso con el gobierno. Nosotros no le vendemos ninguna carretera, ningún producto, absolutamente le pedimos ningún tipo de crédito o apoyo. ¿Por qué? Porque nosotros nos dedicamos a exportar. No le vendemos nada ni al gobierno federal, ni al municipal, ni al estatal. Entonces no ¿Ni un tornillo? ¿Nada? Ni un tornillo. Así es de que no tenemos ningún compromiso económico o ético, más que ético y profesional. Así es de que nosotros quizá por eso podemos hablar de frente a la realidad. Y por ejemplo el caso de Chihuahua, de Baja California, de Coahuila, de Sinaloa, traen un crecimiento. ¿Qué nos está pasando en los últimos años? Ahora, mis respetos, la gobernadora ha hecho un trabajo extraordinario, excelente en traer inversión, pero creo que ha habido los paradigmas y no es por criticar, pero al contrario, es una crítica constructiva. Ya no dependemos del sector primario desde hace mucho y lo debemos de mantener. Presumimos nuestras carnes, las mejores carnes del estado, sin duda, del país, perdón, sin duda alguna, pero debiéramos presumir que el asiento de un Ferrari trae un asiento con las telas o con las pieles de Sonora. Entonces tenemos que cambiar los paradigmas de que ya no estamos sumergidos y para eso, en el sector primario, para eso una vaca costará $1,000, un asiento de un Ferrari unos $15,000. Entonces, lo que le da un valor agregado verdaderamente a lo que tenemos en Sonora son otras cosas. Y tenemos que ir de la mano el sector obrero, el sector empresarial, académico y gubernamental para que esas sinergias nos permitan ir adelante. Los jovencitos y jovencitas que no están yendo a la feria del empleo es porque son profesionistas y a lo mejor no estamos generando los empleos de carácter técnico profesional o profesional para cubrir eso. Y tenemos entonces, como bien dice el secretario, que tenemos que traer para el sector primario y para otros sectores, tenemos que traer gente de otros lugares porque aquí en Sonora nos estamos desarrollando y formando profesionalmente cada día. Entonces, yo con Javier, pues tenemos diferencias y es esa mi diferencia, que no se puede tener excesos, ¿verdad? Que no podemos, por ejemplo, Javier, tú no me dejarás mentir, pero en el contrato colectivo se establece que hay que ponerle una marca específica, que no la voy a decir aquí, a los uniformes. O sea, todo eso son cosas, son caprichos. O sea, hay que irnos. Qué bueno que ganen más. ¿Me permite? Sí, adelante. Están al aire ambos. Adelante, adelante, Javier. Es lo que plantea Gerardo. Esto de las marcas de uniformes se da en el 90% de las empresas y piden esa marca porque es con la que se maneja la mayoría de empresas. No es ningún capricho, es algo muy digno porque cuando no se pide esa marca, pues entonces te dan marcas patito y al rato no le queda la ropa a la gente, se le encoge, en fin. Pero eso son cuestiones, la verdad, ridículas. Yo siento que Sonora, y no es, digo, tú me conoces, Sergio, no soy nada blandito yo, y debo reconocer que este gobierno está haciendo esfuerzos, como también los han hecho otros gobiernos, pero el desarrollo de la industria maquiladora en Sonora ha sido de crecimiento permanente, y los proyectos que vienen son importantísimos, ya los mencionaba el secretario de Economía en la rueda de prensa ayer o antier. En la industria de transformación va bien, la aeroespacial es impresionante el crecimiento que tenemos. En la industria minera vamos muy bien, en la construcción, con la limitación de la vivienda es cierto, pero hay otras áreas donde se está avanzando. La energía fotovoltaica es un desarrollo importante. Tenga o no mayor de derrame económica en el Estado, son oportunidades de empleo y de desarrollo económico para el Estado. Yo creo que la situación que se ha dado con Gerardo, yo no sé, él dice que fue dirigente en Baja California de un sindicato, efectivamente, pero él tiene que definir si su vocación es por la cuestión sindical, porque recientemente pues se vio su acercamiento con la CATEM, incluso con su líder nacional, hoy caído a menos, pero también está organizándole una cena al señor Gómez Urrutia en Sonora. Cuando Gómez Urrutia pues dejó quebrado Cananea durante 3 años en una huelga absurda, la peor huelga que había en este país, y es huelga por extorsión, donde el señor está
pues debiéndole 55 millones a los trabajadores de Cananea, debe definir, Gerardo, si va a ser líder sindical o va a ser líder empresarial, o parece también que anda ahorita con vocación política, queriendo tener alguna oportunidad política. Yo creo que antes de definir eso tiene que respetar a las organizaciones de trabajadores, más a la nuestra, que es la más importante del Estado, pero con mucho, que hemos combatido la corrupción, que hemos promovido la democracia, y de esto el secretario de Trabajo tiene muchísimos ejemplos. De manera que nuestra posición debe ser de respeto, de colaboración seria, responsable, pero no de una confrontación o de una descalificación. Si tiene propuestas para el desarrollo de Sonora, que las haga, pero que descalifique porque aquí no se hacen las pieles de los asientos. Por Dios, es un proceso que se va dando de manera gradual de la industria automotriz. Hay proyectos, y él lo sabe, muy importantes, que a lo mejor no estamos autorizados para mencionar en el proyecto de Ford, pero sí, pues es muy claro el crecimiento de las proveedoras. Yo creo que como Sonora vamos bien, hay problemas nacionales que no se pueden ocultar. Hay un problema de desaceleración, más bien diríamos ya de recesión declarada a nivel nacional, y son muy pocos los estados que se salvan, pero porque traen otras inercias. En Sonora yo creo que tenemos que hacer esfuerzos entre todos, buscar cómo salir adelante, y creo que en ese sentido son las oportunidades que hay que ver, hacerlo con respeto, sin confrontación y con el ánimo de colaboración responsable para ganar todos. Javier, a ver, a reserva de que me corrija mi productora, me quedan más o menos 8 minutos de programa. Bien, cuéntenmelo bien, vamos a utilizar 4 para cerrar en la medida que se pueda cerrar esta polémica entre Gerardo Vázquez y Javier Villarreal, y los otros 4 para las conclusiones restantes. Bien, corren esos 4 minutos, sí. Gerardo Vázquez. Rápidamente, ¿verdad? Yo sí he ido, no solamente con Napoleón Gómez Urrutia, he ido con el, en ese momento, senador, dirigente de la CATEM. También he ido con el secretario general de la CROM, de la COR, de la CRT, de todos los organismos sindicales, ¿verdad? Porque tenemos que buscar, con el nuevo sistema de justicia laboral, se está creando una arquitectura diferente de lo que históricamente ha pasado en nuestro país. Y tenemos que tener una ventana de comunicación, no solamente con CTM, con quien a nivel nacional tenemos muy buena relación. Tenemos que construir y ser muy responsables de lo que dice el nuevo sistema de justicia laboral, que es que no decide ni el secretario, ni yo, ni Javier, deciden los trabajadores a qué sindicato quieren pertenecer. Es lo que dice nuestra nueva ley. Entonces, por eso nosotros hemos tenido un acercamiento muy saludable con el senador Napoleón Gómez Urrutia, que además es el presidente de la comisión laboral, con quien tenemos que estar cabildeando todos los elementos, por ejemplo, que ahorita estamos en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, en el caso, por ejemplo, de cómo se va a hacer la certificación de los laboral de las empresas que van a exportar. En fin, tiene que haber un acercamiento. Al rato, cuando un sindicato, sea CATEM, sea el CIT o cualquier otro independiente que emplace una de nuestras maquiladoras, no voy a ir con Javier a pedirle que me apoye, ¿verdad? Tengo que tener una ventana de comunicación muy saludable, bien, muy transparente en ese área. Bien, cerramos contigo, Javier, y te agradezco mucho de antemano. Te escucho. Muchas gracias. Pues yo creo que, mira, si nosotros tenemos la relación mayoritaria con la industria maquiladora, con los que tenemos además muy buena relación, una relación cordial, de respeto, de colaboración, yo no entiendo por qué la pretensión de este señor de andar tocando otras puertas, prácticamente a ver quién va a venir a pelearnos aquí las posiciones. Yo creo que es posición de los trabajadores, no de los dirigentes de organismos empresariales. Yo lo digo con todo conocimiento de causa, la mayoría de empresarios que están ahorita en INDEX no aceptan, no están de acuerdo con la posición de este señor. Desde diciembre pasado ya había inconformidad contra él, pero bueno, ya vendrá el proceso en mayo del año que entra, se hace largo el tiempo para que tomen una determinación ellos, pero creo que no es el camino a la confrontación. Debe ser el respeto entre todos y buscar cómo salir adelante por el bien de Sonora, sobre todo, y de todos los ciudadanos, empresarios, trabajadores y gobierno. Javier Villarreal, dirigente de la CTM, te agradezco mucho. Muchas gracias. Hasta luego, Javier Villarreal. Está en la Ciudad de México, ya lo explicó, por eso no pudo estar aquí. Bueno,
A ver, ya me perdí, producción. Por favor, dígame cuántos minutos me queda para darle a mis invitados. Bueno, me quedan 5 minutos. Horacio Valenzuela, vimos estas claras diferencias que hay aquí. Y la parte que les toca a ustedes, usted lo ha descrito, es compleja, es mediar. Bueno, ¿cómo estaríamos cerrando el año? ¿Cómo se vislumbra el cierre incluso del sexenio? Nos queda más o menos 1 minuto para cada uno. Mira, Sergio, en este mes de noviembre iniciamos lo que es la revisión de poco más de 2.500 contratos colectivos de trabajo. Es la revisión salarial y la revisión, algunos de ellos, de las condiciones generales. Terminamos esto en el mes de abril. En este escenario, desde luego, es un escenario muy intenso, donde es una lucha de los dirigentes obreros por buscar que los empresarios y los representantes de la empresa, cuando se sientan a negociar, poder avanzar y escalar un poco en el mejoramiento de lo que son los tabuladores salariales, porque ese beneficio se va a ver reflejado en bienestar en su hogar, en su casa. Y entonces la magia de la autoridad es ser un buen interlocutor, poner la mesa, pero una mesa que fincada en valores, dejar atrás los antivalores, que es el respeto, la prudencia, el ganar, y dejar la pistola que antes se utilizaba para poner de rodillas a la contraparte y sacarle prestaciones más allá de las posibilidades reales de la empresa. Hoy se está flexibilizando esto, hoy está entendiendo el dirigente obrero que hay que cuidar la fuente de trabajo porque es la que le da su ingreso, su bienestar. Hoy se han dejado por fortuna atrás esas prácticas nocivas de antagonismo, de confrontación. Vamos a cerrar bien. Un elemento muy importante para la revisión salarial, el monto de la revisión salarial lo marca lo que es cómo cierra la inflación en el año. Ese es un elemento básico que determina básicamente el monto del incremento salarial del próximo año. Yo, como gobierno del Estado, la señora gobernadora ha sido muy enfática. Ustedes denme confianza, certidumbre jurídica y paz laboral, porque serán los mejores ingredientes para que pueda llegar la inversión a Sonora y con ella los empleos dignos, decentes y bien remunerados. Yo, un reconocimiento a los empresarios, un reconocimiento a los dirigentes obreros para que nos ayuden a seguir construyendo este clima de concordia y de unidad para que llegue la inversión a nuestro Estado. Muchas gracias, secretario. A tus órdenes. Gracias. Gerardo Vázquez, a ti te voy a dar 30 segundos porque ya estuvo muy bueno el agarre ahí. No, realmente en los negocios así es, tenemos que tener diferencias, no podemos decirle que sí siempre a quien quieras, ¿no? En las empresas se nos ha enseñado que ni siquiera al jefe le tienes que decir que sí, porque cuando algo está incorrecto hay que sacarlo a la luz. Ya basta de inflar o maquillar números, Sonora necesita y merece más. Sonora tiene un potencial impresionante, necesita y merece más, y necesitamos trabajar en conjunto y aprender de que podemos tener diferencias y seguir trabajando por el Estado. No pasa nada. No pasa nada. Nada más que hay algunos que tienen muy ligera la piel y pues no pasa nada. O sea, así es como se negocia, así es como se hacen las cosas. Arde tantito, pero no más. Estamos ya terminando el cierre del Tratado de Libre Comercio después de una relación muy ríspida con el gobierno de Estados Unidos y ahora está terminando muy buena. Entonces así son las cosas, pero hay gente que no lo ha comprendido. Marco Antonio Córdoba, cierro a propósito contigo, justamente porque tú eres la parte, digamos, más equilibrada, las cifras, los datos precisos, los datos oficiales y también los escenarios probables para Sonora en los meses y años por venir. Mira, hay que identificar cuál es la causa de este estancamiento en la economía sonorense. Esto viene a mediados del 2017, no es algo reciente. Sí, a nivel nacional empezó a finales del año pasado, Sonora no. Sonora a partir de mediados del 2017 hay una caída en la actividad productiva. ¿A qué se debe? Una de las explicaciones es una caída en la producción de la industria automotriz aquí en la entidad. Disminuye la demanda de Ford Future y eso impacta en el nivel de producción de la industria automotriz. Y aquí hay un grado de dependencia muy elevado de dicha industria, del sector industrial y de la economía sonorense a la industria automotriz. Entonces esa caída de la industria automotriz le pega al sector industrial y le pega a la economía sonorense. Entonces ahí hay un problema estructural, o sea, ese grado de dependencia que se tiene aquí en Sonora de la industria automotriz, ¿no? En ese sentido, bueno, pues es que hay una caída en la actividad económica e impacta
en el empleo. Se ha estado generando empleo. Sí, a pesar de esa caída en la actividad productiva, hay una generación de empleo. Se generaron más de 40,000 empleos en la actividad agrícola, más de 7,000 en la industria manufacturera, personal ocupado. ¿Sí? Pero también hay una fuerte caída en la construcción y en servicios. De tal manera, he escuchado a Karina Maldonado que hace señalamientos fuertes claro, ahí, ¿no? Entonces, hay una generación, pero se contrarresta pues con una pérdida, ¿no? De tal manera que al final pues los números no son los que quisiéramos, ¿no? Porque por esa suma y resta. Y ¿cuántos empleos se requiere Sonora? El cálculo es, ya para cerrar, la PEA del año pasado fueron 1,438,000 y este año 1,469,000 trabajadores. La PEA es la población económica activa, es decir, hubo un crecimiento de 36,000 empleos. Esas personas que están dispuestas a trabajar o que ya están trabajando, esa es la cifra, ¿no? Y ya por último, ¿qué se requiere? Una política pública que ha incentivado fuerte la inversión extranjera, pero complementarla con inversión nacional. Bien. ¿Sí? Muchas gracias, Marco Antonio Córdoba, vicepresidente del Colegio de Economistas, Gerardo Vázquez, presidente de INDEX, licenciado Horacio Valenzuela, secretario del Trabajo. Muchas gracias, secretario, por haber venido. Gracias también a Javier Villarreal, dirigente de la CTM, y a ustedes por su compañía. Esta mesa de pros y contras. Les recuerdo la retransmisión los sábados a las 9 de la mañana por la red estatal de Televisa Sonora. Gracias.